meditación en esta noche, vamos a dirigirnos a Dios en una oración para que Él guíe la meditación. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias, Señor, por tu amor, te pedimos perdón por nuestra falta y nuestro pecado, por todo lo que no hacemos en tu voluntad, y queremos pedirte, Señor, que tú nos hables por intermedio de tu palabra y que podamos poner en práctica esa palabra que vamos aprendiendo cada día de ti. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que elegí para compartir en esta noche con ustedes es el tema, me llamaba la atención, el pasaje de Romanos nos habla de los enemigos de Dios, y por otro lado vamos a tocar quiénes son los amigos de Dios y cómo podemos ser enemigos o amigos del Señor. Y el primer punto que me llamaba la atención en el pasaje de Romanos nos habla que los enemigos de Dios mantienen prisionera la verdad. A la arrancada nomás nos habla de que los enemigos de Dios mantienen prisionera la verdad. Y sabemos que el enemigo de Dios no es de carne y hueso. El enemigo de Dios es Satanás, es el ángel que el Señor creó, que por orgullo cayó, por querer ser como Dios, cayó y Dios lo echó de su presencia. Y para él fue preparado el infierno, el lago de azufre, el lugar ese donde los gusanos no mueren, donde todos aquellos que no quieran reconocer a Jesucristo van a ir a ese lugar, y todos los ángeles que cayeron junto con Satanás van a ir a ese lugar para vivir eternamente. Ese lugar no fue preparado para los hombres, sino era para el maligno. Nada más que después el Señor dejó la libertad y todos los que lo siguen al maligno van a ir a ese lugar. El Señor no quiere que los humanos se pierdan. No quiere que vayan a condenación. En el pasaje que se leyó del Evangelio, Dios amó tanto al mundo. Él ama a la humanidad. Ama a la humanidad aún siendo sus enemigos. Al que condenó y al que derrotó Cristo en la cruz fue al maligno, a Satanás. Pero a los humanos no. A los humanos el Señor los ama. Nos ama a todos. Me ama a mí, los ama a ustedes y ama a toda la creación entera. Y así como Cristo ama a la humanidad, cuando hablamos de humanidad hablamos de personas, no hablamos de las plantas, no hablamos de las estrellas, no estamos hablando del universo, de las cosas que se ven, sino de las personas. Dios ama tanto a las personas que envió a su Hijo Jesucristo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que amar a las personas. No amar el pecado que comete la persona. Porque ese es el problema. Hoy el mundo se volvió tan bueno que justifica al pecado que hace la persona. Pero Cristo al pecado lo derrotó en la cruz. Él vino justamente a este mundo a cumplir las exigencias que tenía la ley. Esa ley que Dios le había dado al pueblo de Israel y la cual tenían que cumplir. Y obviamente que como nadie la podía cumplir, tenían que ofrecer sacrificios para que el Señor les perdonara sus pecados, pero como la ley no podía dar vida, a eso vino Jesucristo, su Hijo, su único Hijo, vino por amor a la humanidad. Y así como Cristo ama a las personas y quiere, no solamente que quiere, está esperando que la humanidad se convierta y le reconozca, así tenemos que hacer nosotros. Primero, amar a la congregación. Porque si hemos creído en Jesucristo, como dice el pasaje del Evangelio, si hemos nacido de vuelta, ya no de padre ni madre humano, sino de el Espíritu del Señor, porque el mismo Espíritu lo tenemos todos. Ya no somos enemigos de Dios. Ya el Señor no nos tiene como enemigos suyos, sino nos tiene como sus amigos. Y Él dio su vida por sus amigos. Él vino a dar la vida por nosotros, que somos sus amigos. Hoy somos sus amigos. Así como lo llamó amigo a otras personas en el Antiguo Testamento, hoy también nos llama a nosotros. Ya no nos llama siervo el Señor, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Nosotros sabemos todo lo que hizo Jesucristo y todo lo que va a hacer, porque también eso, nos dejó todo escrito
nos dejó todo lo que se fue a hacer al cielo, entró en ese santuario que no fue construido por manos humanas, sino que lo construyó el Señor, y después que resucitó y que se les presentó a sus discípulos, se sentó, ascendió al cielo, fue el único que subió al cielo, y se sentó a la derecha de Dios Padre. Y desde ahí está intercediendo por sus amigos. Los enemigos quieren que se arrepientan y que vuelvan a Él para que puedan ser amigos del Señor. Pero lo primero que nos dice en Romanos es que mantienen prisionera la verdad. Y el enemigo de Cristo, y que es nuestro enemigo, no está contento con que la iglesia predique el Evangelio. No está contento. No está contento que cada vez que haya una manifestación del pecado, alguien de la congregación salga a decir, eso está mal, ante los ojos de Dios. No decimos que está mal según mi criterio, porque yo puedo tener un criterio y puede estar totalmente desacertado. Cada uno en lo individual puede tener un criterio diferente. Pero en Cristo, leyendo las Escrituras, todos tenemos el mismo criterio, todos tenemos el mismo sentir, todos tenemos el mismo espíritu. Y ese espíritu se manifiesta de la misma manera en cada uno de nosotros. Se manifiesta de diferentes formas porque nos dio diferentes dones y demás, pero no estoy hablando de eso, sino en la palabra del Señor. Por medio de la palabra del Señor se manifiesta de la misma manera. Y cuando nosotros nos manifestamos en el lugar donde nos toca, lo que Dios quiere, lo que Dios hizo, el maligno no está contento. Y ahí empiezan los problemas. Porque el maligno empieza a ponernos a prueba, empieza a ponernos trabas, empieza a ponernos dificultades para que nosotros lo dejemos al Señor. Porque no está contento. Y Él está buscando a quien se vuelva atrás. Porque si hemos aceptado a Jesucristo, hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura, y seguimos firmes en el Señor, sabemos que nada nos puede separar de su amor. Solamente nuestra decisión, que en la libertad que el Señor nos dio, podemos decir, sí Señor, quiero seguir, o renunciar. Nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de no caer como cayó Satanás, que es el enemigo de Dios. De no caer como cayeron, que ahora vamos a leer, como cayó Judas, que en un momento, si bien estaba con el Señor, vio todos los milagros que había hecho Jesucristo, escuchó lo mismo que escuchó Pedro, que lo que escuchó Santiago, que lo que escuchó Juan, lo mismo escuchó. Sin embargo, en un momento, en vez de seguirlo a Cristo, Él le dio la oportunidad al maligno, y el maligno lo hizo caer. Y fíjense cómo cayó Judas, que traicionó al Hijo de Dios, lo vendió por unas monedas. Tengamos cuidado, porque no estamos luchando entre nosotros. La congregación tiene que luchar unida para que el maligno no nos derrote. Tenemos que permanecer firmes, como se decía el domingo, como se dice siempre. Tenemos que luchar juntos, cada uno de nosotros, primero con Cristo, primero luchar conmigo, en mi interior, porque somos de naturaleza pecadora, el mal habita en mí, y tengo que hacer morir todo lo que humanamente me pueda alejar de Dios a través de su palabra y con las cosas del Señor, con toda la armadura que me da el Señor, y después en conjunto. No estamos luchando entre nosotros, estamos luchando con un enemigo que es mucho más poderoso que nosotros, que no es de carne y hueso. Sabemos que el Señor lo derrotó, pero nos tenemos que mantener en la misma fila y en la misma línea que Jesucristo. Si nos salimos de eso, estamos complicados, porque tiene más poder que nosotros. Dice, pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. No mantengamos prisionera la verdad. Anunciemos, prediquemos como estamos haciendo. Anunciemos a más personas del reino de Jesucristo. Y este pasaje nos habla de la culpa de la humanidad. Estamos todos representados en este pasaje. Quizás podemos decir que nosotros en algún tiempo fuimos como se menciona acá. Fuimos o chismoso, mentiroso, o tuvimos malos pensamientos, esto, lo otro. En un momento fuimos, porque éramos del mundo. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos lavó,
nos limpió y nos perdonó, y no se acuerda más de nuestros pecados. Tenemos que seguir firme en el Evangelio de Jesucristo para que el Señor no nos vuelva a ser sus enemigos. Dice, lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se los ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. Lo invisible de Dios lo podemos llegar a conocer si reflexionamos en lo que el Señor ha hecho. A Dios no lo vemos, no está de cuerpo presente como nos podemos ver nosotros acá, pero lo podemos sentir en nuestro interior. Reflexionemos en todo lo que Él ha hecho. Dice, y en efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. El poder del Señor no se acaba, el poder del Señor permanece para siempre. Y en el Señor no hay variaciones. Dios no cambia, Él es siempre igual. Nosotros somos los que cambiamos muchas veces de parecer o de sentir, o hoy pensamos una cosa y mañana otra, o hacemos un proyecto, un plan. El Señor ya decretó el plan y el propósito para la humanidad. Su plan y la salvación ya la realizó y la ejecutó y no cambia más. Y ya decretó un día en que toda la humanidad se va a tener que presentar delante de Él en ese juicio que nos habla en Apocalipsis. No es para que la gente tenga miedo, sino es para que sepa lo que va a acontecer. En la libertad que tiene cada uno, tiene que decidir dónde quiere ir a pasar una eternidad. No es una imposición, no es es la libertad. ¿Queremos al Señor Jesucristo? Sabemos lo que nos espera. Y así como Cristo vino a este mundo a cumplir un propósito, así nosotros estamos en este mundo para cumplir nuestro propósito. Nosotros no vamos a morir por nadie para darle salvación, sino que venimos a este mundo justamente para elegir dónde queremos ir a pasar una eternidad. Y sabemos que en este mundo va a ser difícil, nos va a tocar sufrir, nos va a tocar que nos desprecien, que nos discriminen, que nos va a tocar, porque a Jesucristo le tocó, que fue nuestro gran maestro. Si con Él hicieron eso, ¿cuánto más harán con nosotros? Pero no nos desaforemos, no me sale la palabra, no estamos solos. El Señor está con cada uno de nosotros. No nos desesperemos. No somos de este mundo. Así como Cristo no era, su reino no era este mundo, nosotros tampoco somos de este mundo. Nuestro reino está allá con el Señor. Y un día va a llegar ese momento en que el Señor nos va a dar plena libertad y nos va a llevar a vivir con Él eternamente. Y su poder nunca tendrá fin. Nunca tendrá fin el poder de Dios. Confiemos más en el Señor que en cualquier hombre, en cualquier proyecto humano, en cualquier persona. Confiemos de todo corazón en ese Señor. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracia. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Se han quedado oscuras y han terminado pensando puras tonterías por no querer reconocer al Padre. Decía que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria de Dios inmortal por las imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. En vez de adorar de todo corazón y reconocer que Dios es el creador de todas las cosas y que en Él está el verdadero poder y que Él es un Dios que nos puede dar la salvación, se han hecho imágenes, han adorado otras cosas. Guillermo tuvo hace unos viernes atrás, compartió con nosotros justamente el tema de los ídolos, de adorar otra cosa creada por Dios. Para nosotros sabemos que son puras tonterías, pero ¿cuántas personas hay que van a la perdición porque adoran una estatua, una estampita, o que se adoran ellos mismos como centro de todo el mundo y ponen su confianza en ellos y no en las cosas de Dios? No descuidemos, no nos perdamos de vista. Por eso también venimos
a la iglesia para poder alimentarnos, para poder renovar todas las veces que venimos nuestra confianza en el Señor y no olvidarnos de lo que el Señor hizo y es y hace todos los días por nosotros. Por eso Dios los ha abandonado los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza para siempre. En vez de buscar la verdad, buscan la mentira. ¿Cuántas veces vemos que gente que se miente entre sí y se creen sus propias mentiras? Nosotros sigamos creyendo en el único verdadero, quien merece alabanza para siempre. Por eso, Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con las mujeres y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversidad. Esto se escribió hace 2000 años atrás y cuán vigente es hoy, que dictan leyes de estas vergonzosas acciones que cometen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Cada vez que tengamos la oportunidad, denunciemos, por más que nos cueste, por más que se nos opongan, por más que se nos burlen, por más que se nos quieran imponer o que digan que discriminamos o lo que fuera. El Señor ama a la persona, pero al pecado lo aborrece. Y eso no ha cambiado. Es tan vigente esto como hace 2000 años atrás que se escribió. El Señor no cambia en su forma de ver las cosas. Denunciemos el pecado porque no es por nosotros, sino también es por las generaciones que vienen y nos suceden a nosotros. Porque si no va a llegar un momento, que la misma palabra del Señor lo dice, que ya va a valer todo. Si la iglesia se calla, que es la que tiene la verdad, ¿quién va a decir lo que viene de parte del Señor? ¿Quién lo va a decir? ¿El maligno? No lo va a decir el maligno. Nosotros somos los que tenemos que dar testimonio y anunciar en donde nos toque estar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal a los ojos del Señor. No nos toca juzgar, eso lo va a hacer el Señor, pero sí decir lo que está bien y lo que está mal. Para que la persona, no sabemos en qué corazón va a caer esa palabra, no sabemos, no podemos nosotros dar la salvación a otro, pero sí esa palabra que nosotros vamos a anunciar y a comunicar de parte del Señor va a quedar sembrado en un corazón de alguna persona y quizás esa persona se pone a pensar y cambia, se pone a pensar y reconoce que es pecador y reconoce y le da lugar a Cristo que haga la obra en su vida, así como la hizo con nosotros, porque nosotros éramos tan malos como el resto de las personas del mundo, merecíamos estar separados del Señor, nada más que lo único que hicimos fue aceptar a Jesucristo por fe, aceptar ese regalo que el Señor nos hace por fe, y a partir de ahí caminamos juntos con el Señor, como somos, porque nadie de los que estamos acá se cree santo, se cree santito, sino reconocemos de que somos humanos, reconocemos de que somos pecadores, pero le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo y al Padre por medio de Jesucristo. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos. Tenemos que reconocer a Dios. Reconocer a Dios para que no nos pase esto que le pasa a los enemigos de Dios. Para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañosos, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás. Son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. Pero porque no quisieron reconocer que Dios es el Creador, que Dios es la fuente de salvación por medio de Jesucristo. Insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que los que hacen estas cosas merecen la muerte,
y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. ¿Eh? Saben que van a la perdición, saben que les va a tocar estar separados de Dios, saben que un día llega el juicio. Sin embargo ven con gusto las cosas que hacen, incitan a otros para que hagan lo mismo. Y fíjese lo que nos dice en San Juan 15, versículos del 12 al 17. Perdón, del 13 al 17. Dice, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes, y les encargo que vaya y den muchos frutos, y que este fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto pues es lo que le mando, que se amen unos a otros. El Señor dio su vida por cada uno de nosotros, por cada uno de los que lo reconocen, y ya no nos llama siervos, sino nos llama amigos. Y nos manda a que demos muchos frutos, frutos que vienen del Espíritu. Y todo lo que antes hacíamos, dejemos de hacer y ya no vivamos según nuestros criterios, sino según los criterios del Señor, y sea Él el que nos vaya dando frutos. Y que ese fruto permanezca. Permanecer unidos a Cristo y no volvernos atrás, no renunciar, no descuidar la salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y en el último verso nos dice que se amen unos a otros, que somos hermanos, ya no somos enemigos unos con otros, somos de la misma, del mismo reino, del mismo pueblo, de la misma familia. En Mateo, en Mateo 5, 43 y 47, dice, el amor a los enemigos. Dice, también han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es lo que decía la ley. Pero yo les digo, dice Jesucristo, amen a sus enemigos y ores por quienes los persigan. Así ustedes serán hijos de Dios, que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y ahí nos puso la vara bastante alta el Señor. Porque nos manda que seamos perfectos como Él fue perfecto, o como Él es perfecto, mejor dicho. ¿Cómo cambia la cosa cuando nos miramos o miramos nuestra vida, nuestro andar reflejado en Jesucristo? Ahí todos quedamos al mismo nivel. Y quizás algunos nos quedamos un poco más abajo. Porque contra Jesucristo, que fue puro, que fue perfecto, que fue todo amor, que amó a sus enemigos, que cumplió la ley de inicio a fin, de que sin haber mentido ni una vez, entregó su vida por los pecadores, por sus amigos, por amor a la humanidad. ¿Cuántas veces vemos que nosotros somos tan perversos, tan pecadores? Y siendo que creemos en Jesucristo, y siendo que venimos a la iglesia y sabemos todo lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Mirémonos en ese espejo que nos refleja Jesucristo y pongamos en práctica todo lo que vamos aprendiendo del Señor. Sabemos que nunca vamos a llegar a ser y a cumplir esa perfección y esa medida que espera el Señor de nosotros, porque somos humanos y
y el pecado habita en nosotros. 100% no vamos a hacer nunca. Tratemos de dar lo mejor de nosotros. El resto lo pone el Señor. El resto de lo que nos falte, Jesucristo ya lo puso. No nos desviemos de Él, que Jesucristo nos da la medida que falta para poder llegar a ese reino eterno. Y acá nos habla de que nos va a premiar el Señor. No solamente nos dice que nos va a dar la vida eterna, sino que nos va a premiar por todo lo que hayamos hecho para el extendimiento del reino. Ese premio que vamos a recibir del Señor, no sé cómo va a ser, pero el Señor también nos habla de que nos va a premiar. Trabajemos para el extendimiento del reino, que sabemos que no es en vano. Trabajemos para que más personas puedan aceptar y conocer esa fuente de salvación que habita en Jesucristo. Y quiero compartir con ustedes la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 13, donde nos habla de que Jesús lava los pies de sus discípulos. Una vez que nosotros hemos conocido a Jesucristo, de que ya somos sus amigos, de que Cristo nos pone en paz con Dios, y nuestra vida espiritual y nuestra carrera hacia la salvación empieza, tenemos que ser imitadores de Jesucristo. Así como Cristo fue, cada uno de nosotros tenemos que imitarlo. Y sabemos que Jesucristo, siendo Dios mismo, que estaba con Dios en el principio, dejó su lugar y dejó su condición de Dios para venir a humillarse a ser como uno de nosotros. Y en vez de venir a este mundo a que lo sirvan, Él fue servidor de los demás. Él fue quien sirvió a todas las personas que lo rodeaban y estaban con Él. Y esa misma actitud, esa misma conducta tenemos que tener nosotros para con el resto. Si queremos imitar a Jesucristo, tenemos que servir a los demás en todo. Era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así lo amó hasta el fin. Ya llegaba el momento de que lo iban a juzgar al Señor, lo iban a arrestar, a juzgar y lo iban a crucificar. Ella sabía que le llegaba ese momento. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el final. Hasta el final el Señor amó a los suyos. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Fíjense, el maligno ya había metido la idea en el corazón de Judas, la idea de traicionar a Jesús. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener de que el maligno no se nos meta ideas en el corazón, en nuestra mente, y tratemos en todo momento de estar en comunión con Dios por medio de Cristo, en la oración, en la lectura de la palabra, pero tratando de imitar al Señor y de que nuestras intenciones sean buenas. No nos tratemos de todo corazón de que el maligno no se nos meta, porque cuando el maligno se mete para romper, no es para hacer algo bueno, sino para romper. Jesús sabía que había venido de Dios y que iba a volver a Dios, y que el Padre le había dado toda la autoridad. Así que mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con las toallas que llevaba en la cintura. Jesús sabía que había venido de Dios y que iba a volver a Dios, y que el Padre le había dado toda autoridad. Eso lo sabía Jesús, porque era Dios y porque Él había estado en el reino de Dios. Los que estaban ahí con Él no lo sabían, que Él iba a tener toda esa autoridad. Sin embargo, el Señor se levantó, dice, se ató una toalla a la cintura, le echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?
Pedro le dijo a Jesús, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo, jamás permitiré que me laves los pies. Respondió Jesús, si no te lavo, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo, entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó, el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Cuando estamos limpios no necesitamos lavarnos todo el cuerpo, y en este caso era lavarse los pies, para quedar limpio. Cuando el Señor nos limpió de todos nuestros pecados, ya estamos limpios. Vamos al Señor todos los días a pedirle perdón por nuestra falta y nuestros pecados, pero ya estamos limpios. Dijo, no están limpios todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. Después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerle la capa, se sentó otra vez a la mesa y les dijo, ¿entienden ustedes lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Si entendemos estas cosas y las ponemos en práctica entre nosotros, seremos dichosos. Si el Señor y Maestro nos dejó esta enseñanza, cada uno de nosotros tiene que tomar la misma actitud, y de esa manera seremos dichosos. No estoy hablando de todos ustedes, yo sé quién son todos los escogidos, pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que come conmigo se ha vuelto en mi contra. Les digo esto de antemano, para que cuando sucedan, ustedes crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Esa misma actitud de obediencia y de servicio hacia los demás tenemos que tener cada uno de nosotros, para que seamos dichosos y para que podamos seguir, como decía antes, unidos y firmes, y la congregación pueda permanecer firme hasta que el Señor nos venga a buscar. No estamos solos. Parece muchas veces que estamos solos en este mundo y que nos toca pasar por un montón de aflicciones o tribulaciones. Confiemos que el Señor ya venció a nuestros enemigos. Nosotros mantengámonos firmes en el Señor, no nos salgamos del Señor, que Él nos da la salvación y Él nos da la salida a todos nuestros problemas. Permanezcamos firmes en su Evangelio. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra, te agradecemos, Señor, porque siempre tú estás acompañándonos en todas nuestras decisiones, nos estás alentando y animando desde la eternidad. Te damos toda la honra y la gloria a ti, porque tú eres el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, te damos por este grupo de hermanos, por cada una de las familias aquí representadas. Te pedimos que tú las estés bendiciendo y ayúdanos, Señor, a permanecer firme en tu camino y a no desviarnos de lo que tú nos marcas. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.